Ford Explorer con falla en sensor MAF. Recordemos que el sensor MAF es el encargado de medir el flujo y la temperatura de aire que está entrando en el ducto de admisión. Pero ¿qué pasa cuando este sensor falla? Hoy vamos a documentar esta falla del sensor MAF y lo que nos está ocasionando que al fallar el sensor MAF la arrancamos y presenta una inestabilidad en ralenti. Es decir, si arrancamos la camioneta y aceleramos, no está parejo el ralentí. Ahí podemos ver, está inestable, gasta mucho combustible y hay momentos que el vehículo se llega como que se quiere apagar completamente. Tenemos cheque encendido, ahí vemos cómo están inestables las RPM y ahí está. Para este tipo de fallos, lo primero y lo más importante para ver qué camino seguir en el diagnóstico, tenemos que hacer un escaneo. Vamos a anotar este listado de códigos de falla. Quiero que pongan atención en el listado de códigos de falla, ¿vale? Acá empezamos con entrada baja en el circuito del sensor MAF. Tal cual, los 4 sensores de oxígeno me están fallando. Anomalía en el circuito del calefactor de los 4 sensores de oxígeno que tiene este vehículo, así como en EGR y válvulas de purga, etcétera, etcétera. Recordemos que en Ford tenemos un fusible, el cual es el encargado de suministrar el voltaje a sensor MAF, a sensores de oxígeno, y comparten esa misma línea de ese fusible, que hay un problema en el suministro de voltaje. Por eso tenemos inactivos todos estos sensores. Esta falla de sensores de sensor MAF nos provoca inestabilidad en ralentí, así como un excesivo consumo de combustible y sin duda el olor fuerte a combustible crudo. Siguiendo con el diagnóstico, nos vamos a la línea de datos y presten atención a todas las gráficas. Sensor MAF sin voltaje o sin actividad. Sensores de oxígeno sin voltaje y sin actividad, pero nos damos cuenta que la temperatura de admisión está presente. Acá de acuerdo a nuestro análisis, el sensor MAF, les recuerdo que también mide la temperatura de aire que está entrando. Eso quiere decir que la computadora sí está recibiendo ese valor de temperatura, pero el sensor sigue inactivo. Lo mismo pasa con los sensores de oxígeno. No tenemos actividad en dichos sensores, aunque el auto esté trabajando. Vamos a revisar línea y lo más básico, vamos a revisar el fusible, que para mí es lo más indispensable que llegan a fallar en este tipo de anomalías. Ahorita podemos ver que no tenemos ninguna actividad en estos sensores y tenemos que revisar, porque ni modo que le digamos al cliente que tiene que cambiar MAF y los 4 sensores de oxígeno. Es obvio que no. Primero hay que revisar el por qué no están activos y no están haciendo su trabajo. Siempre vamos a empezar por lo más básico. Acá podemos ver la caja de fusibles. Ahora, ¿dónde conseguimos esa información de fusibles? Siempre es importante y siempre se los he mencionado. El manual del propietario del vehículo. Ahí podemos encontrar varias respuestas a la nomenclatura de fusibles o al control de fusibles. Ahí les va. Y nos vamos a enfocar en este fusible. Fusible número 42. Ahí estamos viendo que tenemos presente el circuito del sensor MAF, EGO, que para EGO lo vamos a nombrar los sensores de oxígeno, que es lo que nos están interesando. Los demás sistemas también controlan lo que es sistemas evaporativos del tanque de combustible, pero como se los mencioné, este fusible controla el sensor MAF y los sensores de oxígeno, que en este caso son los sensores EGO. Fusible número 42 de 15 amperios. Esto lo vamos a hacer de forma práctica y rápida, ya que nos hemos dado cuenta, en base a la experiencia, estos tipos de fallas que llegan a suceder. Y no me equivoqué, ahí está. Tenemos un fusible abierto, ¿vieron? El fusible está completamente abierto y está provocando que el sensor MAF y los sensores de oxígeno no estén activos. Acá tenemos nuestro fusible igual de 15 amperios, está completamente nuevo. Lo vamos a colocar en su respectivo lugar y acompáñame a ver ahora cómo es el comportamiento de dicha gráfica. Un dato muy importante: debemos también checar si al montar el fusible nuevo no se llegue a volar, para así garantizar que el circuito está en su orden correcto. Si nosotros después de montar nuestro fusible nuevo lo vuelve a quemar o a botar, debemos de checar esas líneas de alimentación que no estén aterrizadas a tierra o no tengan un cortocircuito, para que no esté dañando
los componentes que controla. Una vez cambiado el fusible y descartando que no se haya botado, que no exista un corto, ahí está el ejemplo. Las lecturas de los sensores ya tienen actividad. Acá podemos notar el flujo, el sensor MAF ya con actividad. Sensores de oxígeno ya empiezan a trabajar. Las resistencias calefactoras también ya se empiezan a mover. Ahí ya podemos ver líneas de datos que están trabajando. ¿Vieron? Las gráficas ya se empiezan a mover. Eso es un indicio que nuestros sensores están trabajando. Y no hay necesidad de cambiar los 5 sensores. Solamente era el circuito de alimentación que están trabajando. Ahí podemos ver de nuevamente las gráficas con actividad. Después de borrar averías, volvemos a escanear y los códigos ya no los tenemos activos. Cabe mencionar que independientemente que estén trabajando de forma activa los sensores, también necesitamos corroborar que los sensores de oxígeno tengan una buena vida útil, ya que estos también a lo largo empiezan a fallar, pero lo importante es que ya tienen actividad, así como el sensor MAF ya están trabajando. Ya no tenemos testigo de check, no tenemos códigos de avería, hay que aprobarlos.